open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yikes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, primero de todo comentar que la introducción que habéis visto es simplemente porque estos vídeos en primera instancia van dirigidos sobre todo para LinkedIn, porque uno de mis propósitos en este 2023, que no sé, bueno, ya voy un poco tarde, pero estoy en ello, es crear más contenido en LinkedIn, aprovechar otras redes sociales, etcétera, ya que, bueno, me gusta bastante esto. De aquí tengo un setup así montado y mi idea era darle caña en este sentido. Entonces, bueno, como podéis comprobar, tiene una pequeña intro que ha aparecido atado al dato, que es como se va a llamar el canal de YouTube. Directamente voy a aprovechar estos vídeos y los voy a subir a YouTube para tener ese contenido, ya que lo estoy haciendo pues en dos fuentes diferentes. Una va a ser LinkedIn y otra va a ser el canal de YouTube. Entonces, bueno, como veis en la descripción del vídeo, este vídeo va a ir sobre la organización o sobre la estructura de un data lake. Esto lo hicimos tanto yo como unos compañeros que ahora veréis en el app que tengo montada, porque fue con la empresa en base a una petición de un cliente. Y bueno, yo creo que puede ser bastante interesante porque vamos a ver cómo toda esa gente que viene de la parte del análisis de datos y de la parte del trabajo con Power BI va a ver que hay muchos conceptos que ya conoce. Así que sin más, voy a poner la PPT aquí en pantalla y así os voy contando. Vale, perfecto. Pues una vez tengo aquí, ahora ya todo controlado la pantalla, comentar, bueno, yo trabajo en Tokiota, al final trabajo en el departamento de Tokiota, donde hacemos y tenemos diferentes clientes y cubrimos al final todo el ciclo del dato. Yo ahora mismo estoy posicionado en la parte de ingeniería del dato, pero también vengo de la parte de analista de datos como tal, sobre todo años atrás con Power BI, pero bueno, es verdad que bueno, me llama mucho la atención la parte de ingeniería y en ello estoy a caballo entre una y otra y sobre todo con la idea de ayudar en todo lo que sea posible. Entonces, bueno, primero comentar que esto pues directamente lo he hecho con la empresa, con un cliente, es un caso totalmente real, con lo cual creo que tiene aún, si cabe, más sentido y es pues más importante. Comentar que esto se hizo para un cliente que bueno, que el proyecto estaba enfocado en IoT. De aquí esta explicación y bueno, me parecía interesante mantenerlo, por el por qué, ¿no? Empezábamos un poco explicando el por qué puede ser una buena opción o es la mejor opción hacer un data lake en un proyecto de IoT. Al final, en estos casos el volumen de datos es muy grande, estamos hablando de datos generados por máquinas y no por personas, con lo cual pues el volumen pues evidentemente se exponencia, ¿no? En este caso también habría la necesidad, y suele ocurrir en este tipo de proyectos, que hay que transmitir los datos, si no en tiempo real, algo lo más cercano posible a la realidad. Y evidentemente en este caso, y además era una necesidad real, teníamos que hacer un histórico, sobre todo porque se quería comprobar comportamientos anómalos o inesperados. Era una maquinaria, eran unos mensajes que aún no habían sido analizados como tal. Entonces lo que queríamos es recopilar esta información para poder ver qué tipo de comportamientos en un futuro podían ser diferentes y qué estaba pasando en ese momento, poder ir y atacarlo de forma más directa. Entonces, bueno, dicho esto, voy con la organización. Al final el método principal o el método más utilizado es organizarlo por capas. Dentro de estas capas que yo hablaría, pues hablaría de dos bloques principales, todo y que luego vamos a ver los bloques de capas como tal, pero sería una capa sin procesar, que bueno, es la primera capa, y luego las capas con procesamiento de información. Ya veremos que puede ser o enriquecimiento o tareas de limpieza, luego ya ubicaremos cada función en cada capa correspondiente. Pero bueno, primero esto, empezamos capa sin procesar, capa con procesado de la información. La capa sin procesar. La capa sin procesar o capa bronce o RAW, al final tiene diferentes nomenclaturas. De lo que se trata
y una de las características es que los datos se encuentren almacenados en su estado natural. Esto lo que quiero decir es que no se va a realizar ninguna tarea, ningún filtrado de la información, o sea, todo esto que es conocido como data cleaning o limpieza de datos, no se va a hacer. Los formatos, pues bueno, aquí he puesto que los formatos habituales pueden ser JSON, como puede ser CSV. También es cierto que evidentemente depende del volumen de información y se están viendo y utilizando nuevos formatos como podría ser Avro, como puede ser Parquet o Databricks en Delta Lake en este caso. Esto sobre todo depende de volumen y depende qué queramos hacer con la información, si vamos a tener tablas Delta, etcétera, pues puede ser interesante. Los datos sin procesar permanecerán inmutables. Entonces, en este caso, una de las cosas que Microsoft nos dice es que, bueno, pues que los permisos que se concedan solo sean de lectura, ya que evidentemente, como hemos dicho, no los vamos a tocar. Sí que es cierto que respecto a la organización de la capa, todo y que, bueno, no hay que hablar de una organización como tal, sí que podemos hacer que si tenemos diferentes orígenes, pues respetemos esos orígenes y crear una carpeta para cada uno de ellos. Pues me lo invento, que no me lo invento porque es parte del caso, pero bueno, hago un poco de avance. Si tenemos en un cliente que quiere trabajar o explotar su contabilidad y tiene una Navision y otro sistema, pues crearemos una carpeta con Navision y otro con Contaplus, por ejemplo, que podría ser el otro sistema, ¿sí? Entonces, bueno, esto por un lado sería nuestra capa bronce, nuestra primera capa. Cogeremos los datos, pues, por ejemplo, de Navision y cogeremos los datos de Contaplus y los trasladaremos a esta capa. De momento sin procesar. Por otro lado, segunda capa, capa silver, capa plata, donde encontramos las tareas de filtrado. Es una capa que, bueno, pues eso, pues si tuviéramos que ponerle alguna imagen o algún tipo de imagen mental o de cómo se haría, sería el típico filtro del agua donde le quito esas impurezas, pero aún no le aplicamos enriquecimiento a los datos. En este sentido, respecto a la organización, se puede utilizar la segmentación por carpeta, por áreas o por entidades. Yo en este caso le doy mucho sentido a seguir la naturaleza del propio cliente y del propio proyecto. No hay un manual de cómo lo tengo que hacer. Si trabajamos por países o si tiene sentido por regiones. Si tenemos una diferenciación fuerte por áreas, como puede ser marketing, como puede ser contabilidad, como puede ser lo que fuera, o sea, esto habría que ver el caso concreto, no hay un manual, es lo bueno y lo malo de muchas cosas de los datos, pero nos permite al final hacerlo de la forma más eficiente que para ese cliente al final lo necesite, ¿sí? Bueno, sobre todo hablamos de transformaciones y tareas de limpieza del dato, pero no vamos a aplicar nada adicional, por lo cual, bueno, como he dicho en el primer punto, no aplicamos enriquecimiento, no se aplican enriquecimiento a los datos obtenidos. Por último, la última capa, que es, bueno, ya una capa de consumo, la capa Gold como tal, que es de donde entendemos ya que vamos a hacer una explotación más o menos directa de la información. Lo que buscamos, y es un poco el spoiler que hacía, para la gente que conozca Power BI, lo que ya buscamos es almacenar los datos en lo que llamamos un esquema estrella o lo más parecido a ello. El esquema estrella evidentemente es la situación idílica, pero si no lo es, tiene que ser algo parecido a ello para explotar la información con hechos, con dimensiones y ya dejar de ver tablas o información de manera organizada solo por una estructura lógica de negocio, sino un poquito más en el sentido de qué tablas, qué hechos, qué dimensiones necesito para dar respuesta a las preguntas que tiene negocio como tal. Entonces, bueno, esto sería la parte puramente teórica de la capa, de las diferentes capas de un data lake. También comentar que, bueno, los permisos en estas capas tienen que estar regulados. Al final, si por ejemplo lo hacemos por departamento, pues que tenga los permisos correspondientes, la gente de marketing a su capa de explotación, la gente de contabilidad a su capa de explotación, etcétera. Y ahora lo que me gustaría es poner un ejemplo de un cliente real, que es un poco lo que comentaba,
y así ver cómo lo enfocamos en este caso que hicimos en cada una de las capas. Esto se trataba de algo muy rápido de una empresa que tienes una empresa de transportes que nosotros pues lo que hacíamos era hacer la extracción de un sistema contable como Navision y como Contaplus, y se querían hacer diferentes análisis, dar respuestas a KPIs, conocer el cash flow en un periodo concreto, un análisis vertical y horizontal de la cuenta de pérdidas y ganancias, cálculo del activo circulante, entre otros parámetros contables que no me voy a extender a esto, pero bueno, evidentemente lo que muchas empresas quieren controlar de su contabilidad, y eran KPIs bastante normales en ese ámbito, Entonces, bueno, en este caso lo que hicimos en la capa bronce, lo que comentaba, pues oye, conectamos dentro de Azure a sus sistemas, atacamos a sus sistemas contables, tanto a Navision como a Contaplus, creamos las dos subcarpetas, una para cada uno de los orígenes, y mantuvimos el formato y respetamos tal y cual nos encontramos la información en sus correspondientes orígenes. Entonces fuimos a la capa Silver, en este caso realizamos tareas de limpieza como podía ser pues al final el nombre de cada una de las empresas, porque era un cliente multiempresa, en este sentido pues estaban en 3 o 4 columnas, simplemente el nombre, pues al final unimos todo esto para tener el nombre de cada uno de los clientes, cada una de esas subempresas en solo una columna. Segmentamos la información por grupo de empresas, porque dentro de que era multicliente habría 2 grupos diferenciados, y realizamos una segunda segmentación por entidad, donde a cada una de las empresas pues le pusimos en su grupo correspondiente. Realmente todo esto no estábamos añadiendo información de más ni calculando ningún KPI, toda esta información estaba de una manera más o menos estructurada, pero ya estaba, con lo cual seguimos el criterio de la capa Silver en este caso. Por último, en la capa Gold, en la capa ya de consumo, le dimos puramente el enfoque dimensional de tablas de hechos y dimensiones. Construimos una tabla de hechos con el diario contable y sus dimensiones correspondientes de empresa, de balance, de sus cuentas contables y de estado de flujo de efectivo. Con esto pues creamos el esquema estrella, que ya estaba listo para explotar en Power BI. Aquí pongo una pequeña foto que es realmente cómo quedó, y es 100% real cómo estaba el modelo estrella creado. Al final la información estaba transformada para explotarlo en un modelo de datos óptimo, que además era fácilmente explotable, dando respuestas a todas esas preguntas que nos había planteado el cliente y a muchas más con facilidad y muy escalable, en el sentido de que con cualquier medida de Power BI se podían hacer cálculos precisos de muchas preguntas que el cliente a posteriori se hizo, y simplemente pues llevamos a Power BI estas dimensiones, estas tablas de hechos que creamos en la capa Gold, y a partir de ahí ya las explotamos. Así que bueno, esto sin más sería un poco tanto el enfoque más teórico como un caso de uso 100% en real que hicimos y que construimos y estructuramos en Tokiota en un Data Lake. Sin más, pues muchas gracias, espero que os guste y nos vemos. Chao.